Saludos y bienvenidos amantes del terror a una nueva transmisión de Entre las Voces de lo Desconocido. Por parte de tu amigo y servidor Jesús de Nazaret Martínez, te invito a que no te pierdas esta macabra historia. Sin más, comenzamos. El dinero y el poder suelen ser motivos para que las personas peleen y se hagan daño con tal de conseguirlo. Algunos, si bien lo ansían, tienen sus límites y no cruzan líneas para conseguir lo que quieren, aunque algunas personas son capaces de los peores actos para lograr sus metas. También existe este tipo de gente que ante los ojos de las demás personas se ven como tiernos corderos sin maldad, pero cuando les pones algo de valor ante sus ojos, se transforman en bestias capaces de devorarte. Así es mi historia, de cómo aprendí que el trabajo y la amistad no deben mezclarse. Me llamo Alberto, tengo 45 años y soy de México. En aquel momento trabajaba en una cadena de supermercados como supervisor de sección. Me encargaba de todo lo que era la mercancía no perecedera. Tenía a varios trabajadores a mi cargo, además de que mi responsabilidad aún más era el control de la mercancía, su reposición, el mantenimiento de stock y pedidos, devoluciones y algunas otras áreas más. En total, éramos 5 jefes de sección. Teníamos 15 años trabajando allí. Comencé desde que tenía 19 años y con el tiempo fui recibiendo oportunidades obviamente para mejorar. Otro de los jefes de sección era un querido amigo que entró un año después que yo, Pedro. Mi amigo era jefe de sector de bazar y electrodomésticos, con funciones muy similares a las mías. De entre los 5 jefes que estábamos en ese momento, con Pedro teníamos una gran amistad tanto dentro como fuera de la empresa. Nos teníamos una gran confianza e incluso nos salvamos de algunos problemas internos entre nosotros mismos. Por arriba de nosotros existía un cargo de supervisor general, que es supervisor de sector, responsable de todos los jefes en cuanto al salón de recepción de mercancías. Arriba de él estaba el gerente del supermercado, y luego las personas que estaban por encima de ese gerente ni siquiera se presentaban en la empresa. En resumen, había 2 cargos encima de nosotros. La cuestión fue que un día nos llegó una auditoría sorpresa. Generalmente, por el mes de noviembre llegaban auditores a realizar controles de mercancía e insumos simplemente para certificar que todo estuviese bien, aunque en este caso fue en junio. Con Pedro tomamos suma precaución. No había que ser muy inteligente para darse cuenta de que había gato encerrado. Todo se desenvolvió en el despido del gerente. Nunca tuvimos claro exactamente qué fue lo que sucedió. Había rumores sobre salidas no autorizadas de mercancía, como también ciertos arreglos irregulares con proveedores donde los números no cuadraban. Nuestro jefe directo ascendió automáticamente. Por un tiempo ocupó ambas funciones, como jefe y gerente, pero se le estaba complicando demasiado. Entre Pedro y yo le dimos una mano en lo que pudimos. Tratamos de suplir alguna de sus tareas siempre y cuando estuviese dentro de nuestras responsabilidades. Ahí fue donde todo el problema comenzó. De los 5 supervisores, Pedro y yo estábamos en la vista para ocupar tal vacante. Yo quería ese puesto, pero si se lo daban a Pedro, habría estado contento. En cuanto a Pedro, si bien fue simpático conmigo, sus actitudes se volvieron algo extrañas. Notaba la tensión en él, la envidia, ese recelo, el distanciamiento entre ambos aumentó. No hubo pelea alguna, o alguna razón de roce entre nosotros.
Simplemente la relación se fue enfriando. Pedro pasó de ser ese amigo de confianza a solo un conocido en cuestión de semanas. La tensión aumentaba cuando la vacante oficial no se generaba y ambos seguíamos ejerciendo esas tareas extras sin el ascenso correspondiente. Mientras tanto, la competencia comenzó a volverse algo tensa. Las discordias por las gestiones se volvieron parte del día a día. Harto de la situación, un día increpé a mi amigo Pedro fuera del turno laboral. Traté de llegar a un acuerdo. Estaba dispuesto a dejar de lado ese ascenso si era para estar en paz y conservar nuestra amistad. Aún así, Pedro se veía molesto, resentido, como si siempre fuésemos enemigos. Terminamos con una discusión bastante agresiva, donde Pedro perdió el control y se rompió la nariz. Ese día, cualquier sentimiento de amistad o respeto desapareció por completo. Si bien no deseaba realmente ese puesto como jefe, comencé a trabajar duro para obtenerlo, porque sabía que tener de superior a Pedro sería un grave problema. No solo se trataba de mejorar el empleo, sino conservarlo. Los días fueron pasando, incrementando esa tensión. Nuestro nuevo gerente, como no estaba autorizado a crear una vacante para el ascenso, nos dio tanto a mí como a Pedro un bono extra, algo así como una compensación económica. Mientras más se demoraba la situación con el puesto del jefe, más tensión había entre Pedro y yo. Fue un periodo bastante estresante. Hablé una y otra vez con el gerente para que lo resolviera, pero estaba atado de manos. Tenía una fuerte presión por parte del CEO de la empresa. La pérdida de cabello, el peso, se hicieron presentes en mí. Asociándolo todo a ese estrés, traté de relajarme lo más posible, aunque se me hacía muy difícil. Indirectamente, el estrés del trabajo lo llevaba a casa. No era difícil mi empleo, pero tener que maniobrar con las trabas constantes que me ponía Pedro me complicaba todo. En casa, las discusiones con mi esposa se volvieron más frecuentes de lo normal. Un matrimonio sin conflictos se convirtió en un total calvario. Estaba estresado en casa y en el trabajo, y no me di cuenta hasta que tuve un pico de presión impresionante. Un día me sangró la nariz y la cabeza y me dolía de una manera diferente a lo que yo había sentido. No era normal. El dolor era arriba, como si tuviera algo de peso allí torturándome. Al ir al médico me encontraron que tenía la presión alta. Dijeron que era estrés. Lo ignoré cuando se repitió 2 veces más, pero en el cuarto caso fue acompañado con una taquicardia, lo que me hizo dar un paro. Sentía el corazón a 1000 y las manos me temblaban, hormigueos en las extremidades, pero lo más fuerte fue la necesidad de querer encerrarme. No quería que nadie me viera, solo quería encerrarme en un pequeño cuarto y cubrirme el rostro. En ese caso, debí llamar a emergencias y me dijeron que solo fue un ataque de pánico, pero que no debía preocuparme, solo era estrés. Así era siempre. Cualquier malestar que tenía se justificaba con estrés. Increíblemente, mi esposa se enojó conmigo porque decía que era mi culpa. Que tuviera estrés era porque me estresaba yo solo. Suena ilógico, pero de verdad me lo dijo. Y por redundante que suene, eso me estresó aún más. No podía parar de trabajar. Si daba un paso en falso, Pedro haría conmigo lo que quisiera. Era un duelo de quién caía primero. Por esas fechas mi tía Gloria vino de visita de otra ciudad y se quedó en casa. Llegó con una planta de regalo, ya que a mi esposa le encantaban las plantas. Pero todas las que había en la casa habían muerto últimamente.
Yo pensé que era descuido de ella, pero luego me di cuenta de que no. Mi tía me preguntaba por mis cosas y cómo estaba, y yo le respondía que todo estaba bien, aunque no era cierto. Lo más difícil de ser fuerte es esconder cualquier tipo de debilidad. Algo en mí le decía a mi tía que me pasaba algo. Ella se mostraba preocupada y atenta, pero traté de no hacerla sentir mal ni nada por el estilo. Los problemas de mi trabajo los dejaba en el trabajo. Al otro día de su visita, la planta que me regaló mi tía comenzó a marchitarse. «Mijo, mire la planta», dijo mi tía. «Le falta agua», le dije sin darle importancia. «No, mijo, acá pasa algo. Se siente pesado el ambiente», explicó ella. «A ti alguien te está haciendo daño o te quiere ver muy mal». Mi tía observó a mi esposa. Es lo primero que alguien pensaría. La expresión de mi esposa fue algo evidente. La seguí, discutimos a causa del comentario de mi tía para que luego tomara sus cosas y se fuera de la casa. Traté de convencerla de que era un malentendido, aunque no hubo caso. «Déjala, que se limpie un poco. Esta casa está completamente negra», decía mi tía. Esa noche, durante la cena, intenté comer, pero con 2 bocados el estómago se me cerró. Lloré como si no hubiera mañana. Estaba cansado en todo sentido. «Cuéntame qué te pasa», dijo mi tía con un especial tono de voz que me calmó. Allí le conté toda la situación de mi trabajo y de mi pelea con Pedro. Ella lo conocía, lo había visto en mis cumpleaños. «El Pedro ese nunca me agradó», sentenció mi tía y dijo: «A ti te hizo algo». Mi tía era una mujer muy creyente, y fiel a sus creencias, ella me insistía en que todo lo que me estaba pasando era raíz de Pedro. Yo no creía que simplemente el odio de una persona y el deseo a la desgracia fuese capaz de ocasionar algo en alguien. Pero cuando comencé a analizar todo, me di cuenta de que mi tía tenía razón. Más allá de ese estrés, todo lo malo en mi vida se desarrolló desde mi competencia con Pedro. Esa noche, a la hora de dormir, no tenía una gota de sueño. La mezcla de pensamientos cruzados no me dejaba descansar. Decidí levantarme a beber algo de whisky hasta que me llegase el sueño. No dejaba de pensar en lo que me dijo mi tía y la posibilidad de que Pedro me hubiese hecho algo. Mientras me quedé con la vista perdida, noté cómo la botella de whisky se giró sobre sí misma. Fue un movimiento mínimo, apenas unos grados, pero no había manera de que se pudiese mover de esa manera por quedar mal apoyada. No sentí miedo ni nada por el estilo. Observé la botella con detenimiento, esperando a que pasara algo más. Y de pronto salió volando estrellándose contra la pared. Salté del susto y encendí las luces. Tenía el corazón a 1000 por hora. Mi tía me llamó al despertarse. Se había quedado esa noche conmigo. Me preguntó si todo estaba bien y le dije que sí, que solo se me cayó algo. Lo cierto es que ya no logré dormir en toda la noche a raíz de esa presencia que arrojó aquella botella. Era claro que había alguien. Todo comenzaba a cuadrar. Al otro día, en la mañana, dejé a mi tía en la terminal de autobuses para que regresara a su casa. Al despedirme, le conté lo que me había pasado en la noche. Mi tía, a pesar de la situación, se vio muy tranquila. Dijo que me iba a ayudar y que hablaría con alguien de su confianza. Camino a mi trabajo, mi coche comenzó a fallar. No se detuvo,
pero el motor liberaba demasiado humo, además de que se estaba sobrecalentando. Llegué a duras penas andando a baja velocidad. En el trabajo me crucé con Pedro y de solo verlo la cabeza se me partió en 1000 pedazos. Me dio de nuevo taquicardia y tuve que esconderme en el baño para sentirme mejor. Respiré hondo y me dije a mí mismo que todo estaría bien. En ese momento, el cubículo del baño sonó tras el golpe de alguien. Grité, ¡ocupado! Pero me preocupó la violencia con la que alguien había golpeado esa puerta. Al salir del baño, no había nadie. Todo ese vestuario estaba vacío. Me sentí realmente aterrado, como si alguien estuviese ahí acechándome. Me miré en el espejo para acomodarme la corbata y como si nada, una huella de una mano se marcó. Salí del baño sintiéndome amenazado como si un muerto estuviese detrás de mí. Seguí con la jornada fingiendo que no había pasado nada. Trataba de estar el mayor tiempo posible en mi zona de trabajo para evitar estar solo. En ese momento me encontraba frente a una góndola anotando la mercadería que faltaba por reponer y justo cuando doy un paso a un costado, algo se cayó exactamente donde yo estaba. Todos los presentes llegaron para ver qué había pasado. Una de las luces había caído a mi lado. Si no me movía, seguramente sí salía herido. Quizás no estaría contando esta historia muy seguramente. Pedro estaba a unos metros de mí junto al gerente. No sé de qué estaban hablando, aunque se notaba claramente cómo hablaban de mí. El gerente se me acercó con Pedro y me preguntó de lo sucedido. Le conté que aquella luz simplemente había caído a un lado de mí. Me sentí muy incómodo al responder, porque dado a la situación, la pregunta me parecía algo estúpida. De todas maneras, noté algo en su expresión, como si no confiara en mí. El gerente se alejó con Pedro y siguieron hablando entre ellos. Ese día llegué a la casa con el coche que casi se me quedaba en el camino. Luego mi tía me llamó para decirme que tenía noticias de mi situación. No comprendía a qué se refería, hasta que me contó de cómo habló con una amiga suya que era devota a la Santa Muerte. Me incomodó un poco cuando me contó sobre esa entidad, aunque la calma con la que me hablaba mi tía me mantenía completamente sereno. Me confirmó que Pedro me había hecho brujería, un entierro para ser específicos. No tenía idea de qué era un entierro, solo me podía imaginar una tumba. Mi tía se la pasó con su amiga con quien habló con detalle y en resumen, Pedro tomó una pertenencia mía, la enterró en una tumba con previo trabajo de brujería y me dieron la indicación de dónde estaba enterrado, porque hasta tenían identificado al muerto que estaba usando. Era imposible creerle. Vi la huella claramente en aquel espejo y el golpe en el cubículo del baño. Sumado a todo lo que me había pasado, aquella señora me explicó con detalle el cementerio, la tumba y el lugar que yo tenía que visitar. Debí de pedirle a un amigo que me acompañara porque me sentía muy inseguro de ir yo solo. Aquel amigo conocía a Pedro, pero no tenía gran relación con él. Cuando supo lo que Pedro me estaba haciendo, no dudó en ir conmigo. Llegamos al cementerio, encontramos la tumba por la indicación de las iniciales del difunto y ciertos detalles que me había descrito esta persona sobre la lápida. Aterrado, comenzamos a buscar alrededor donde podría estar ese entierro. La noche era algo calurosa, pero al momento de tocar la tierra, un viento gélido nos llegó a ambos. Lo más gracioso de todo fue que llevé a mi amigo para no estar solo por temor. Sin embargo,
Era él quien no dejaba de hablar y de maldecir por el miedo que sentía. Estaba en que cualquier momento y saldría corriendo. Tenía guantes puestos y una bolsa negra. Tras revisar un poco, encontré una zona con la tierra que estaba suelta. Rebusqué y apareció una caja de madera muy pequeña. Tras sacarla, se vio una de mis corbatas del trabajo. Recuerdo que insulté a Pedro con voz alta, mientras aquel amigo me rogaba que guardara silencio. Coloqué la corbata dentro de la bolsa y la cerré con cinta adhesiva. Luego, seguí las instrucciones de la amiga de mi tía para realizar una limpia sobre esta corbata. Del resto se encargaría ella desde su casa. Desde el momento en que quité aquel trabajo, dejé de sentirme mal, aunque a los 2 días recibí la noticia que no quería. Pedro asumió como jefe efectivo. Lo tomaron como un reemplazo para supervisor y claramente yo perdí el bono de compensación por las tareas extras que yo efectuaba. Verlo a él se me hacía desagradable. Estaba hinchado de orgullo por ser el nuevo jefe. Yo sentía una gran cólera, quería ahorcarlo, pero no podía hacer más que guardar silencio y aguantarme. Pedro comenzó a hacerme la vida imposible. Pensé que iba a dejarme en paz, pero lejos de eso se estaba encargando de ensuciarme. La tensión aumentó tanto que tuve una reunión con un gerente por un supuesto mal desempeño del que le intenté desmentir. Alegué que desde que dejó su cargo libre, Pedro fue soberbio conmigo para quedarse con ese puesto que tenía actualmente. El gerente dijo darse cuenta de la diferencia entre nosotros dos, pero que de entre ambos yo estaba con bajo rendimiento. Pero todo era mentira, solo era la manipulación de Pedro. Llamé a mi tía para que hablara con su amiga, ya que temía que Pedro me dejara sin trabajo. Ella me dijo que me quedara quieto, que todo se iba a devolver. Mi esposa regresó a casa y nos reconciliamos. Ni siquiera me tomé la molestia en explicarle sobre la brujería. A los pocos días fui despedido por reducción de personal, algo que no tenía sentido, pero en fin, me tocó callarme y aceptar la derrota. Cobré un buen dinero por todos los años de trabajo, incluso lo vi como una buena oportunidad. Lo que yo esperaba era poder conseguir otro trabajo de igual remuneración, pero ya con eso pude reparar el coche. Me tomé un mes de vacaciones sin salir a ningún otro lado y guardé ese dinero. Después de ese mes, comencé a probar suerte enviando currículums y en el tercero conseguí un puesto en otro supermercado de mayor tamaño. Para mi suerte, a los meses terminé con un cargo mejor del que yo ya tenía. La experiencia de mi anterior puesto me ayudó totalmente, sobre todo cuando suplí las tareas de mi jefe. Al final, terminé con un trabajo mejor pagado y con el dinero del despido del anterior. Luego de 2 meses, recibí un llamado del gerente de mi anterior trabajo, ofreciéndome el puesto de Pedro. Sin preguntar qué pasó con Pedro, me negué. No quería regresar a un lugar donde después de años me despidieron y me dieron la espalda. Aún así, trataban de convencerme de que el puesto sería ideal para mí, que me necesitaban. Pregunté por Pedro, realizando un comentario sobre por qué lo eligieron a él, y que se quedaran obviamente con su elección. La respuesta me dejó totalmente mudo. Pedro falleció de un infarto. Habían pasado 3 días de su muerte y su familia no fue capaz de notificarme por el respeto a los años de amistad. No sabía qué pensar en ese momento ni todo lo que se pudo hablar detrás de mí. A pesar de que Pedro fuese mi enemigo en ese momento, su muerte me dolió. Fue un traidor,
pero lo primero que recordé fueron los años de amistad. Aunque aseguro que su trabajo de brujería se le regresó, yo no creo que se lo haya merecido. Mi mejor amigo me hizo magia negra. Historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las Voces de lo Desconocido te desea buenas noches.